Le va a salir un mensajito, tienen que colocar entiendo. Nada más. Vamos a comenzar. Estoy leyendo en el versículo 9, voy a leer hasta el versículo 11 de la carta de los Hebreos y dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte de todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y porque en todas las cosas subsisten que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica a los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Hasta aquí con la lectura. Vamos a comenzar con la primera lámina. Voy a presentarle una lámina. ¿La ven? ¿Ven la lámina? ¿La ven? ¿Se ve? No. Perfecto. Vamos a comenzar. ¿Qué es lo que estamos viendo acá en esta lámina? Vamos a silenciar. Hay el micrófono abierto. Bueno, ahí está silenciado. Bueno, la lámina. Cuando los israelitas escaparon de Egipto, tuvieron que hacer un largo viaje. Ellos tuvieron que hacer un largo viaje por el desierto. Vamos a pasar la otra lámina. Para llegar a la tierra que Dios les prometió darles. Y en el camino tuvieron que vivir en tiendas de campaña. Ahí estaban los israelitas. Así que Dios los amaba, obviamente, y quería estar tan cerca de ellos. Así que les pidió que le hiciera una tienda de campaña. Justo en medio de todos ellos. Ahí vemos nosotros las carpas que están justo al medio y Dios también está ahí con ellos. Debo explicar obviamente que mucho antes de la construcción de este tabernáculo que se llama, tabernáculo significa un centro de reunión. Ese es el tabernáculo, ¿ya? En el tiempo de Moisés. Antes de este tabernáculo ya la humanidad ya estaba haciendo construcciones, estaban haciendo templos para sus dioses en lugares altos y seguramente también en las planicies. Ahí tenemos una demostración. Estos son los egipcios. Ya en el tiempo del tabernáculo estaba existiendo este tipo de construcciones. Vamos a pasar la otra. Ahí son los griegos. Los griegos también hicieron sus templos. Mismo tiempo que el tabernáculo. Los persas también construyeron, obviamente, un templo. En cada uno de estos templos estaba la imagen de su Dios. En estos templos que acabo de mostrar. Se ha mezclado, obviamente, entre un animal también, entre un hombre. Esos eran sus dioses. O sean hombres también ellos los tenían como adoración. Ahí está el templo de los egipcios y afuera están sus dioses que son representación como hombres. Adorados también por sus sacerdotes designados, ahí vemos la adoración que tienen los sacerdotes de estos templos. Y también algunos eran completamente imponentes también y majestuosos. Ahí estamos en Grecia, frente a la estatua de Zeus, en un templo de Zeus. Algunos también, los sumerios, tenían unos dioses bien extraños que eran medios abestiados. Esa era su diosa de la fertilidad, que tiene una cara de serpiente.
En cambio, en el tabernáculo que estamos nosotros estudiando, vemos al Dios de Israel junto a su pueblo en el desierto, en una pobreza tan grande y carente de los recursos, sufriendo inclusive junto con su mismo pueblo, y eso demuestra que así es nuestro Dios. Así es nuestro Dios. Él está muy interesado en la humanidad, muy interesado, no como esos dioses fríos que estamos viendo nosotros, que habitan en templos y que no le interesa ni siquiera la raza humana, solo son sus esclavos. Los seres humanos para estos dioses, para estos que construían los mismos hombres, eran sus esclavos. Sus sacerdotes también eran corruptos, exigiendo a los fieles construcciones y sacrificios humanos, tomando también mujeres para sus delitos. Pero en el tabernáculo vemos en su interior que no había ninguna imagen del Dios de Israel, ninguna. Ahí está la construcción del tabernáculo. No hay ninguna imagen. Solamente había un lugar que era el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto y el trono de Dios, así se le llamaba. Una urna, lo que estamos viendo nosotros es una urna de oro, muy pequeña, con querubines en cada lado, representando que Dios estaba rodeado de seres celestiales. Y estos seres miran el propiciatorio, eso que está ahí al medio, eso es el propiciatorio, ¿ya? Este es el propiciatorio. Donde obviamente Aarón entraba una vez al año y acá él rociaba sangre del becerro y también del chivo expiatorio que se le llama, o el macho cabrio. En su interior vamos a ver que en esta vasija que estoy yo señalando estaba el maná, acá está la vara de Aarón y acá tenemos los mandamientos que Dios le entregó a Moisés en el monte de Sinaí. Y uno de ellos de los mandamientos decía lo siguiente, y vamos a ir a Éxodo, capítulo 20, versículo 3 al 5. Éxodo, capítulo 20, versículo 3 al 5. Dice así como está la lámina, y aquí dice la palabra del Señor. Éxodo 20, 3, 5. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos o en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dios bendiga su palabra. También debo señalar, obviamente, que en el interior del tabernáculo, a diferencia de los otros templos paganos que nosotros vimos y que hemos visto, se encontraban dos principios. Habían dos principios de limpieza para el pueblo de Israel. Enseñaba que cualquier hombre o mujer, sea hebreo o sea de otro pueblo, que si ellos tenían la voluntad y el deseo de abandonar la idolatría de su pueblo, de otro pueblo que venía, y se acercaba al Dios único y verdadero, a Jehová de los ejércitos, y colocaba su corazón para servirle y obedecerle, y vivir una vida de santidad y comunión con él, debía pasar primero por la puerta del tabernáculo, antes de ingresar a su presencia. Y adivinen lo que pasaba ahí, que encontraría obviamente el altar de bronce. El altar de bronce. Este es el principio, dos principios. Acá vemos el altar de bronce
Y aquí vemos la fuente de bronce y acá está la presencia de Dios. Y el hombre, como dijimos, y mujeres tenían que verse con estos dos principios. Esta figura, lo que vemos nosotros, esta figura servía ¿para qué? Para recordar que había derramamiento de sangre. Aquí tenía que haber un derramamiento de sangre de un inocente. Un animal designado por el ofendante, sin mancha, debía morir y ser sacrificado en la presencia de Dios. Para eso estaba este lugar, el altar de bronce. Y después se encontraría obviamente con la fuente, que esta es la fuente de bronce. Esta es la fuente de bronce. Voy a desactivar un teléfono que está con abierto el micrófono. Ahí sí. Perfecto. Seguimos. En la fuente de bronce que estamos hablando nosotros, después de aquí del sacrificio, había una fuente de bronce y esto lo que había dentro era el agua. ¿Qué es lo que quería decir esto? De que él demostraba que los sacerdotes, los que están acá, una vez que entregaban la ofrenda de parte de la persona que había pecado, ellos tenían que ir acá a la fuente y lavarse las manos y los pies. Esa es una limpieza del pecado del pueblo. También servía también para una persona individual. El hombre también se tenía que limpiar. Este era el único método, el único método de perdón. Teníamos que limpiarnos. Tenía que ser por intermedio de sangre y agua. Usted bien me podría decir por qué debería haber necesidad de dos tipos de limpieza para acercarnos a Dios. ¿Mm? Si esto ocurrió en el Antiguo Testamento, ¿qué necesidad yo tengo ahora que nosotros ya no estamos en el tiempo del tabernáculo o estudiar? Porque la necesidad de yo estar aquí escuchando esto del tabernáculo, ¿por qué yo debería entender esto si esto ocurrió en el Antiguo Testamento? Me puede decir, entonces el tabernáculo nos causaría un problema. Si yo tengo que estudiar el tabernáculo, me causaría un problema, un problema doctrinal. Y nos golpearía directamente, obviamente, a las costillas. Amados del Señor, ¿no sería muy bueno y prudente adelantarlos a estos comentarios? El que está pensando que no es necesario estudiar esto, no se adelante. El Evangelio cristiano habla de dos tipos de limpieza también. Bueno, usted me dirá, sí, sí, por supuesto. Por supuesto que conocemos ese famoso versículo, ¿cierto? Que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y estamos hablando de 1 Juan, capítulo 1, versículo 3. La primera limpieza de un cristiano. Vamos a cambiarla la mía. 1 Juan, capítulo 1, versículo 3. 1 Juan, capítulo 1, versículo 3. Dice así la palabra del Señor: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre del Hijo. Tal vez te estés diciendo a ti mismo, estoy feliz, mire, estoy feliz de que descansar mi alma por toda la eternidad en ese versículo. Qué hermoso, ¿cierto? Que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, dice usted. Yo era un pecador culpable, pero Jesús murió por mí. Su preciosa sangre ha comprado mi redención y me ha limpiado de la culpa del pecado. Ahí uno dice eso. ¡Wow! Entonces, la pregunta que yo hago, ¿no necesitamos ninguna otra limpieza? Porque vimos en el tabernáculo que habían dos, ¿cierto? Y aquí estamos cubriendo una, que es la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado. ¿No necesitamos otra limpieza, los cristianos, los creyentes?
¿Mm? No necesitamos otra limpieza, ¿verdad? ¿Cierto? Aparte de la sangre de nuestro Señor, creo que sí, sí necesitamos otra limpieza. Necesitamos otra limpieza. ¿Se acuerdan que en el tabernáculo vimos eso? Que necesitaban, para acercarse a Dios, necesitaban, aparte de la sangre del inocente, necesitaban agua, ¿cierto? Esto nos hace pensar un poquito en el Nuevo Testamento, que habla de ambos tipos de limpieza. La sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado, eso es verdad, pero luego está escrito en Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27. Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27. Mire esta belleza, como dice: maridos, ama a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentárselas a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cristo amó a la iglesia, dice aquí este versículo, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento, no de sangre. ¿Se dieron cuenta? Que dice ahí, no está involucrada la sangre, no de sangre, de agua. Purificados en el lavamiento del agua. ¿Por qué? Por la palabra. Ah, y ahí usted dice: ahora yo entiendo por qué yo soy más receptivo cuando alguien me predica la palabra de Dios. El lavamiento es por agua, a través de la palabra. Agua, la palabra. Por la palabra que se le predicó, por la palabra que se les predicó a la gente. Ese es el lavamiento. Nos recuerda obviamente el aposento alto, ¿cierto? Automáticamente en Juan capítulo 13, versículo 4 al 8, ¿se acuerdan de esa historia? Acá está Juan capítulo 13, versículo 4 y 8. El aposento alto, donde están ellos en la última cena, ¿cierto? Dice la palabra de Dios: se levantó de la cena el Señor y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó, y luego puso agua en su lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, no lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo, Pedro. Pedro no lo entendió, ¿cierto? Pedro no lo entendió. Para llegar a su presencia, Pedro, para llegar a su presencia, eso es lo que decía, para llegar a su presencia, se debe mantener los principios ¿de qué? Del tabernáculo. Sangre y agua. Sangre y agua. Sangre y agua, ¿por qué? Porque unos versículos más abajo, obviamente, ¿qué vamos a ver? Vemos al Señor que es arrestado y muerto en la cruz. Y eso lo vemos en Juan, capítulo 19, versículo 33 al 34. Juan, capítulo 19, versículo 33 y 34. Mas cuando llegaron a Jesús, dice la palabra del Señor, le enviaron ya, le vieron ya muerto. No le quebraron los pies como costumbre romana, que tenían que obviamente verificar si el hombre se estaba haciendo el muerto o simplemente estaba vivo. Pero en el versículo 34 nos dice: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Sangre y agua salió del costado del Señor. Vemos que dentro de su interior, dentro del Hijo bendito de Dios, brotó sangre y agua. Otra representación del tabernáculo. Otra representación. Los primeros creyentes creían en esas dos limpiezas.
igual que en el Antiguo Testamento. Muchos de nosotros pensamos que nosotros no tenemos que tomar parte del Antiguo Testamento, pero eso es una figura. El Antiguo Testamento es la base del Nuevo Testamento y se tiene que cumplir, obviamente, conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Eso es lo que está ocurriendo en la carta de los hebreos. Los hebreos judíos que habían aceptado a Cristo se estaban devolviendo al Antiguo Testamento, siendo que ellos ya habían creído en Cristo Jesús y ellos estaban completos. La limpieza de agua que nos dice. Los creyentes lo creían, los primeros cristianos lo establecían y lo vemos en 1 Juan capítulo 5, versículo 6. 1 Juan capítulo 5, versículo 6. Dice 1 Juan capítulo 5, versículo 6. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, dice Juan, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Para que nosotros entendamos qué significa, vamos a llevar un ejemplo muy común para nosotros. Un marido se compra un auto nuevo, su mujer lo maneja y lo choca. El marido está sentado almorzando, la señora le hace un almuerzo más agradable y el marido se da cuenta que algo ocurrió. Le pregunta a mi amor, ¿qué pasó? ¿Por qué me hiciste este almuerzo tan rico? La señora le dice, tomé el auto y una persona se echó atrás y me impactó el parachoque. El marido se pone rojo, amarillo y dice el auto nuevo. Al ver que la mujer se conmueve, se pone a llorar, el marido la perdona. No te preocupes, le dice, son fierros solamente, lo importante es que tú estás bien, lo arreglamos y ella recibe el perdón. Eso es lo que hace la sangre de Cristo, te perdona. Eso es lo que hacía en el tabernáculo. Tú entregabas una ofrenda y Dios te perdonaba. Ahora viene el agua. Misma situación, los dos están ahí conversando y el marido se fija que en el rostro de la mujer le salió una verruga y en plena mejilla. Y él la queda mirando y dice, no me habías dado cuenta que te salió eso en la cara, qué horrible. El marido no le puede decir, pero no te preocupes, ¿sabes por qué? Porque te perdono. Te perdono por andar con una verruga en la cara. ¿No es cierto? El perdón no cubre eso. Lo que tiene que hacer el marido ahora en este momento es decirle, no te preocupes porque mañana vamos a ir al doctor y te vamos a sacar eso y te vamos a limpiar. Ahí viene el concepto del agua. Sangre y agua. Lo que está diciendo sangre. El perdón de mis pecados, agua. La limpieza de mi conducta, de mi carácter, de mi forma de ser, de mis imperfecciones. Cristo hace eso. Cristo hace eso. Me limpia a mí de mis imperfecciones. Ya tengo el perdón. Perfecto. Ahora vemos cómo el Dios soberano solicita a los habitantes entre los hombres en Éxodo capítulo 25, 8 y 9. Acá está. Éxodo 25, 8, 9. El Señor les solicita a ellos hacer algo. Mire, Éxodo 25, 8, 9. Y harán un santuario para mí, dice el Señor. Y habitaré en medio de ellos. No como los dioses que vimos nosotros. Dios quiere estar participando contigo en todo momento, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Y el Señor viajó con ellos a la aventura de sus vidas, enfrentando inclusive pueblo tras pueblo que se oponía a su avance, levantándose enemigos tras enemigos.
inclusive motines dentro de la misma congregación, motines en sus filas, pero Jehová, nuestro Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, estaba con su pueblo, estaba con ellos, ayudándole en todo. ¿No te gustaría conocer a ese Dios? No como ir a un templo y ver un ídolo, viendo que no tiene ojo y no te ve, tiene mano y no te puede tocar, ¿cierto? Pero este Dios es invisible. Vimos nosotros que en el tabernáculo no había ninguna imagen de él, ninguna. Pero él los iba ayudando. Ahí vemos la imagen del tabernáculo. Dios nos ama. Dios nos ama de la misma manera. Él quiere que nos dejemos guiar por él. Y él va a viajar juntos con nosotros en este largo desierto que se llama mundo. Y a lo largo de nuestras vidas también Él quiere estar con nosotros. El deseo de nuestro Dios es llevarnos a casa. Bueno, obviamente más adelante la historia de la Biblia nos muestra que Dios salió del tabernáculo, desde el que estamos viendo nosotros, y tuvo otras casas en las que sirvió, que vivió obviamente con su pueblo. Lo vemos en Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 1. Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 1. Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 1, y en el año 480, después que los hijos de Israel salieron, mire, 480 años en el desierto. Ahí estuvo el tabernáculo, 480 años, después de que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reinado de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Ahí está. El templo de Salomón, una belleza de construcción. Es como devolverle la dignidad a nuestro Dios, ¿cierto? Por los 480 años en el desierto, carente de toda opulencia. Es como devolverle la dignidad. Qué gusto para nosotros decir es cuando nosotros estamos con Dios, entregarle lo mejor de nosotros, ¿cierto? Es como decir, aquí estoy yo soy el templo. Le quiero demostrar, darle la gloria a nuestro Dios bendito, ¿cierto? Ahí ya está la imagen, ellos están felices porque es algo impactante para el pueblo de Israel. Por primera vez tienen un templo, y no es un templo pagano, como lo que acabamos de ver, sino que es Jehová de los ejércitos, que él se muda con su pueblo y quiere estar ahí en esa casa, devolviéndole su dignidad como el único Dios verdadero. El templo fue destruido, lamentablemente. Fue destruido. Salomón, ya a una edad adulta, ya empezó a pecar y no hizo lo correcto delante de los ojos de Jehová. Y se inclinó a los ídolos de sus 1000 mujeres, y a cada uno le levantó un templo. Obviamente no hizo lo bueno como su padre David. Y por consecuente, por la causa del rey, todo el pueblo pecó. Es muy importante que la cabeza de una casa o la cabeza de alguien no se incline a lo que es el pecado, porque todos van a empezar a pecar, todos. Ahora ellos se habían olvidado de que Dios los había sacado de Egipto y eran esclavos. El pueblo ya no escuchaba la voz de Jehová, se volvieron a sus dioses. Y dioses que sus padres jamás conocieron en el tabernáculo, y adoraron a los Baales y a Acera, a Molos y Astro. Dioses abominables que demandaban sacrificios humanos de niños y mujeres. Fue reconstruido este templo nuevamente por Esdras y Nehemías en los tiempos del profeta de Daniel. Y finalmente llegamos a conocer obviamente el templo de Herodes el Grande. Acá está el templo de Herodes el Grande. Esta es la
finalización del templo. No lo confundamos que este sigue siendo el segundo templo de Salomón. Mismo lugar, mismo sitio, pero de una hechura distinta. En este mismo templo que estamos mirando nosotros, en el mismo templo, vemos a Jesús a la edad de 12 años. ¿Se acuerdan? ¿Cierto que él se había perdido? Había subido con sus padres, en este caso, con María y José. Como era costumbre judía, todos ellos tenían que reunirse en el templo y ofrendar. Acuérdense que está todavía el sistema del tabernáculo, pero ahora en el templo. Está el sumo sacerdote y está obviamente los sacerdotes. Y en este mismo templo, él se perdió por 3 días, el Señor Jesucristo, y fue hallado por María y José. También lo vimos obviamente en su edad adulta, al comienzo de su ministerio, predicando la palabra de Dios. Ahí lo vemos al Señor Jesucristo predicando la palabra de Dios. Valientemente, con valentía, en la presencia misma de las autoridades religiosas en aquella época. ¿Y qué es lo que hacía el Señor? Llamaba a lo que era la revolución. O a lo mejor él venía a arreglar problemas doctrinales. No, él lo que estaba haciendo, él llamaba al arrepentimiento de las personas. El Señor Jesús amaba el templo y lo llamó también la casa de mi Padre. Eso lo vemos en Juan capítulo 2, versículo 16. Juan capítulo 2, versículo 16. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado, dice el Señor. Ocurre una situación que el Señor no pudo dejar de pasar. Él no acepta, Él no permite que nadie contamine aquel lugar, a menos y menos por hombres sin escrúpulos, que habían convertido la casa de Dios en un comercio. Debo dejar claro que las iglesias deben mantenerse por las donaciones, obviamente, por las donaciones de los creyentes, pero vender la salvación, exigirle a los fieles que saquen hasta sus últimos ahorros, y el que da más dinero recibirá mayor recompensa en los cielos, eso es una herejía. Eso es una herejía. Y ahí está este versículo. Eso es una herejía. Se parece a la religión de los musulmanes. Los musulmanes piensan así. Y eso pasaba en el templo. Es como lo que el Señor dijo: la casa de mi Padre. Todavía está el sistema de Levítico. La casa de mi Padre, dijo. También en la Biblia, también en el Nuevo Testamento, el Señor Jesús llama a otro lugar también la casa de mi Padre, refiriéndose a los mismos cielos, que si nos ponemos obviamente a pensar es el único lugar donde el hombre no puede contaminar. Y esto sale en Juan capítulo 14, versículo 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, dijo el Señor. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, dice el Señor. Así que el tabernáculo, con sus hermosos colores y oro que vimos nosotros, y el templo que vimos de Salomón, nos ayuda a pensar en lo hermoso que es el cielo, ¿cierto? Sin mancha, sin edificios, sin destrucción, sin caos. Es un lugar limpio. Es un lugar completamente limpio, en donde ningún ser humano puede plantar o construir carreteras. Es como lo dijo el Señor, ¿cierto? En la casa de mi Padre. Ahora entendemos por qué el Señor actuó de esa forma en el templo, ¿cierto? Pero Dios quiere llevarnos, Él quiere llevarnos a su casa en el cielo. Pero hay una advertencia de lo que hemos nosotros
escuchado, hay una advertencia en lo que hemos estudiado, que lo que es nada inmundo entrará jamás a ella. Nada. Ni nadie en que haga abominación y falsedad, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y ahí hablamos de Apocalipsis capítulo 21, versículo 27. Apocalipsis capítulo 21, versículo 27. Dice así la palabra del Señor. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino que solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. En la muerte de nuestro Señor Jesús, Él con su sacrificio nos permitió, ¿qué cosa? Esa realidad que sea real para todos nosotros, para su iglesia. El velo del templo que acabamos de ver nosotros, el velo donde podía entrar solamente el sumo sacerdote, donde supuestamente ahí estaba el trono de Dios, lo que ellos decía conforme a la palabra, el velo del templo, donde estaba el lugar santísimo, donde habitaba Dios, se rajó de arriba hacia abajo. Y eso lo vemos en Mateo capítulo 27, versículos 50 al 51. Ahí está la imagen del velo, de lo que estamos hablando. ¿Qué nos enseña a los creyentes? Que Dios, obviamente, Dios había esperado siglos la llegada de su Hijo al mundo, para que Él se cumpliese todo lo que hemos visto. Y la gloria de Dios, ahí donde está el velo, la gloria de Dios salió de aquel templo de Israel. Mire, imaginemos que el Señor está con ellos desde el desierto, en el tabernáculo, y pasando por templo, y ahora con la muerte de su Hijo, el velo se raja, y la gloria de Dios sale. Ya no está más aquel templo. Ya los cristianos de esta carta, los hebreos, ya no tienen por qué ir para allá, ya no tienen que ofrendar por sus pecados, ni que tampoco un sumo sacerdote escuche lo que él ha hecho, o un sacerdote también que le haga la expiación. Aquí estamos viendo el final de la religión judía y el nuevo amanecer del cristianismo. Obviamente predicado por los que creyeron en su nombre, en el nombre del Señor. Y vemos también el caso de Esteban. Y ahí los vamos a ir a Hechos capítulo 7, versículo 48. Hechos capítulo 7, versículo 48. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, dice Esteban, está predicando al Sanedrín, porque él se hizo cristiano. ¿Quién era el profeta que decía que no podía habitar el Señor en templos hechos por mano, que dice Esteban? Bueno, se refería a Isaías 66, versículo 1. Isaías 66, versículo 1. Y Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? En el presente Dios no habita en casa construida por hombres. Dios, el Dios del pueblo de Israel y Padre de nuestro Señor Jesucristo, habita en los corazones de aquellos que confían en ¿quién? En su Hijo. El Señor Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 23. Respondiendo Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él.
Dios mora en el corazón de cada persona que cree en su Hijo, en la obra redentora de la cruz, de lo que hemos estado hablando. El apóstol Pablo dijo a los primeros cristianos en Corintios lo siguiente, 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo, dice Pablo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Mucho cuidado cuando una persona hace una declaración ante el trono de Dios, cuando dice yo recibo a Dios o toma control de mi vida. Mucho cuidado. Porque dice, ¿acaso ignoráis? ¿Acaso ignoráis? Si tú aceptas a Cristo, Él entra y entra con su Padre. No son vuestros. Tu cuerpo no es tuyo. ¿Qué nos quiere decir el Espíritu Santo en su palabra y en el mismo mensaje del Señor? Que le hagamos un hogar. Eso es lo que está diciendo. Hagamos un hogar en nuestros corazones. Pero no nos obliga. Cristo no nos obliga. Es que tienes que aceptar al Señor. Él no nos obliga. Él no nos obliga a tomar esa decisión. Esto es voluntario. Hasta que eso, obviamente, hasta eso Él nos respeta. ¿Y cómo debemos hacerlo? Dice una persona. ¿Cómo debemos hacerlo? Debemos abrir la puerta. Debemos abrir la puerta de nuestro corazón y dejarlo entrar. Y eso es lo que habla Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. Así dice la palabra del Señor. Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ahora Dios, cuando tú abres la puerta de tu corazón y permites que Cristo entre, Él va a entrar con su sangre, Él va a entrar con la limpieza del agua y va a empezar a asear esa casa que está sucia. Ese templo está destruido. Y Él va a purificarnos nuestra mala manera de vivir. Dios ahora morará donde quiera que los cristianos se reúnan en el nombre del Señor Jesús. Él está ahí al medio. Cuando el Señor Jesús dejó a sus discípulos y volvió al cielo, dijo lo siguiente en Juan capítulo 14, versículo 2 al 3. Juan capítulo 14, versículo 2 al 3. Juan capítulo 14, versículo 1 al 2, perdón. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, dice el Señor. Y si me fuere, y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Dios quiere que estemos con Él para siempre, para siempre. Si hacemos de Cristo un hogar en nuestros corazones, ahora cuando regrese en su segunda venida, nos llevará ¿a dónde? A la casa de su Padre. ¿Dónde está eso? ¿Estará en Jerusalén? ¿Estará por allá, por a lo mejor escondido en el mundo? No, está en los cielos. Está en los cielos. Qué hermoso. Qué hermosa es la palabra de Dios. ¿Seguimos? Tengo tiempo todavía. Hay tiempo.
¿Para qué quiere? Para que nosotros estemos cobijados bajo la sangre preciosa del Cordero inmolado, para que pudiéramos obviamente estar protegidos en su juicio. Estas personas habían sido redimidas, estamos hablando de los judíos, habían sido redimidos de la ira de Dios y puestos en libertad, llevados obviamente a través del Mar Rojo. Paso por alto y voy a leer Hebreos 2:11, porque el que santifica a los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos, cerrando la idea de que el Señor nos quiere llevar al cielo, lo que está hablando el hermano de la carta de los Hebreos, el pastor. Voy a hablar un poco de la expiación de Levítico. Este es el día más importante del pueblo de Israel. Lo encontramos en Levítico 16 y también lo encontramos en Levítico 1. También hace mención en Levítico 6, 8 y 13. ¿Qué significa lo que es la expiación? La expiación significa cubrir. Por ejemplo, si tú tienes en este caso, si tú tienes tu mueble sucio o no sé, todo desordenado, tú le colocas un manto, ¿cierto? Para que nadie vea que está desordenada tu casa. Entonces, la expiación significa cubrir el pecado, cubrir algo, tapar algo. Esa es la expiación. Y eso tenían que hacer obviamente el pueblo judío. Holocausto. Holocausto significaba algo que subía y era todo quemado. Holocausto es subía algo hacia los cielos, un sacrificio. El sacrificio podía figurar a cualquier tipo de divinidad, tanto como el Dios de Israel, como obviamente los dioses paganos que habían levantado a los hombres. Se hablaba de sacrificio, una ofrenda. En el pueblo de Israel, Israel ocupaba dos tipos de sacrificios. Ocupaban un animal, que era un buey, un carnero, un chivo. Y para los pobres, obviamente, que también tenían que ofrendar, era una tórtola. Se trataba de cubrir el pecado y también, obviamente, en una forma individual para la gente. Vamos a hablar un poquito del Génesis. Voy a hablar de esta ofrenda. Génesis 3, versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y su mujer túnica de pieles y los vistió. El Señor, Dios Todopoderoso, se proveyó del primer sacrificio. El Señor tuvo que matar animales, ¿para qué? Para vestir al hombre. El hombre había pecado. El hombre había pecado ante los ojos de Dios. Sus cuerpos desnudos fueron cubiertos por las pieles de estos animales, y de eso se trata la expiación, cubrir el pecado. Ellos se sintieron desnudos. Esa es la expiación que tú tienes que hacer, y esa es la sangre de Cristo. Yo me siento desnudo ante mis pecados. Tengo que taparme. Ahí vemos Génesis 3:21. Y vemos que obviamente nuestro Dios bendito, Él se provee. Él es el primero que tuvo que sacrificar animales y colocarlos a estas personas para que no se sintieran desnudos. En Génesis 4, versículo 4, vemos lo que ocurrió. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. ¿Qué quiere decir esto? Adán y Eva transmitieron a sus hijos que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado.
en la presencia de Dios. Y así lo hicieron en los días de Noé. Mira qué hermoso la figura, como cuando tú le estás enseñando la palabra de Dios, estás limpiando a tus hijos y se lo estás transmitiendo. Esto es lo que hicieron ellos. Hijos, para ustedes acercarse a Dios, tienen que ofrendar un sacrificio. Alguien tiene que morir por ustedes. Y estamos hablando en Génesis, todavía no está construido el tabernáculo. Y obviamente pasamos a Génesis capítulo 8, versículo 20 al 21. En los días de Noé. En los días de Noé. Dice así la palabra del Señor, leo, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Así dice la palabra del Señor. Noé, ¿qué es lo que hizo? Noé buscó, ¿qué cosa? Buscó el perdón. ¿El perdón de qué? De todos los seres vivientes. Y es lógico. Buscaba en su corazón santificar a quién? A los suyos. Si habían sobrevivido 8 personas, él estaba buscando la santificación de los suyos, de su descendencia. Ofreciendo qué cosas? Sacrificios. Sacrificios. Demostrándole que ahora la generación de Noé iban a ser santos. Aquí todavía no está el tabernáculo. Y nuevamente vemos la expiación. Nuevamente cubrió con la muerte de estos animales el pecado que iba a venir. Cubrió la expiación de los pecados de la humanidad y Dios hace un pacto, mire, Dios hace un pacto con los seres humanos, que no iba a maldecir más la tierra. Vamos a Génesis capítulo 15, versículos 7 al 10. Génesis capítulo 15, versículos 7 al 10. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, estamos hablando de Abraham, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que le he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad. Y puso cada mitad una una enfrente de las otras, mas no partió las aves. Vemos a Abraham siendo un hombre pagano en la tierra de Ur de los Caldeos. Él no conocía a Jehová. Se le presentó Jehová de los ejércitos con un ofrecimiento, darle una nueva tierra, no la terrenal, porque Abraham era rico y tenía ya tierra en Ur de los Caldeos, sino la celestial, un Dios que para Abraham era completamente desconocido, un Dios que estaba obviamente conociendo al Dios único y verdadero, diciendo este un hombre de avanzada de edad, Abraham era anciano, salió de su sistema del mundo de Ur de los Caldeos, no hay excusa, no hay excusa. Lo vemos presentando obviamente animales en expiación, y así comenzó para acercarse a Dios mediante sacrificios. Él demanda en su palabra un sacrificio, una muerte de un inocente. Porque animales, ¿por qué animales? La pregunta que hago, ¿por qué animales? ¿Por qué estos animales? ¿Y por qué animales escogió Dios? ¿Por qué estos animales?
Porque son de libre acceso, son libre acceso para el hombre. Inclusive estos animales que estamos mencionando aquí en Génesis 15 son domesticados por el ofrendante, obviamente. Imagínate que el Señor hubiera hecho un sacrificio con un animal salvaje. Ellos no pueden ser ofrendados porque son animales carnívoros, se alimentan de otros, matan y cazan a otros, no son puros. En cambio, Dios escogió a estos animales porque no tienen conciencia. Por ejemplo, una persona que cuida una cabra se pone a conversar con su cabra allá en el cerro, que él está viendo que a lo mejor no va a alcanzar fin de mes porque no le alcanza el dinero y la cabra no responde, no tiene conciencia. El animal no se acuesta con preocupación. Esos animales no se acuestan qué van a comer y qué van a vestir, no como el hombre. Ese es un principio glorioso para nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos una necesidad de irnos a la cruz o que Dios nos perdone. Pero también tiene un sentimiento doloroso, porque mucha gente no se perdona de lo que ha hecho. Nunca. Levítico 1, versículo 1 al 4. Le presento Levítico 1, versículo 1 al 4. Dice así la palabra del Señor, y aquí estamos en la edificación del tabernáculo. ¿Se dieron cuenta de que los sacrificios partieron desde el Génesis? Esto no es nada nuevo. Ya la humanidad tenía conocimiento de esto, pero el Levítico es distinto. Levítico 1, versículo 1 al 4 dice, llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo, habla a los hijos de Israel y dile cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado, vacuno, abejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto, vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá de su voluntad, lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Voy a silenciar. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, quiere decir del animal, y será aceptado para expiación suya. Destaco la palabra llamó Jehová. Aquí dice llamó Jehová. En otras traducciones dice y él llamó en el desierto. Es como que Dios te llama a ti. ¿Quién responde al llamado de Dios? ¿Mm? Cuando Dios te está llamando, ¿quién responde? Eso es lo que está diciendo aquí. Y llamó Jehová a Moisés. Y en pleno desierto. En el desierto de Israel vio su gloria. Ahí lo vieron. El pueblo de Israel vio su gloria. Levítico 6, versículo 8 al 13. Versículo 6, versículo 8 al 13. Dice, habló aún Jehová a Moisés diciendo, manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche. Hasta la mañana el fuego del altar arderá en él, y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino, y vestirá calzoncillo de lino sobre su cuerpo, y cuando el fuego hubiese consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar, y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras, y se pondrá otra ropa, y sacará la ceniza fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana, y acomodará el holocausto sobre él, y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará, no se apagaba el fuego nunca.
Nunca, nunca. Amados, de hecho, uno se pone a pensar en nuestras mentes, ¿cómo tenemos el testimonio aquí del Antiguo Testamento? El gran Dios, el Señor trascendental descendió una vez en nuestro planeta. ¿En forma de qué? De humo, de fuego y de trueno. Y se paró en el monte Sinaí en presencia de su creador, de sus creadores. Estos hombres estaban ahí cuando habló, cuando estamos leyendo esto, es la voluntad de Él, es su voluntad santa, la santa ley. Y eso es lo maravilloso, Él está mostrando su gloria. Él lo que quiere es cómo nosotros podemos acercarnos a Él. Los sacerdotes tenían que hacer un trabajo continuo cuando se acercaron obviamente al tabernáculo, vieron las llamas de su altar, cuando ellos llegaron ahí, cuando hicieron la voluntad de Dios, vieron la gloria que sale aquí en Levítico 9:25. De la presencia del Señor salió un fuego que consumió el holocausto y la grasa que estaban sobre el altar. Al ver esto, todo el pueblo prorrumpió de gritos de júbilo y cayó rostro a tierra. Estoy leyendo la versión NBI. O hay gritos, dice esta versión, hay gritos. Una representación de lo que estaba ocurriendo. Tenemos claro que esto no se alcanza ni siquiera a la gloria que ellos vieron. Por eso esa versión que leí da el impacto de lo que ocurrieron ellos. Estás acercándote y ves esta figura. Los holocaustos, cae el fuego, y así ellos habitaban día y noche viendo esto. Día y noche. Esta era la imagen que veía el pueblo de Israel cada vez que se acercaba al tabernáculo. Así se veía el tabernáculo. No deberíamos obviamente gritar, nosotros también. Fue una experiencia que marcó a la nación de Israel. Esta experiencia marcó a la nación de Israel hasta el día de hoy. Por eso el israelita no acepta a Jesucristo. La cosa asombrosa del Dios todopoderoso, trascendental, descendiendo en el espacio y tiempo. Y ese tabernáculo, dejando que el pueblo viera su gloria, eso está haciendo la maravilla de eso. Mientras que vivía entre ellos, no solo les dio perdón, sino que ahora, en su tremenda gracia, los invitó él a acercarse. Una vez habían sido una manada de esclavos, esta gente, una manada de esclavos de Egipto, y ahora son perdonados. Dios los había redimido, cobijándolo, cobijándolo en la sangre preciosa de un cordero, del sacrificio que ellos tenían que presentar para que pudieran estar protegidos en su juicio. Vamos a finalizar con esta imagen, pidiéndole al Señor que nos bendiga en su palabra. Lo invito a que oremos. Padre amado, Padre precioso, gracias te doy por este momento que tengo con mis amigos y mis hermanos, de escuchar tu palabra y saber que tú comenzaste la obra redentora desde el Génesis, cuando el hombre pecó. Qué maravilloso saber que hay un Dios que está tan preocupado de nosotros y que Él, lo que Él quiere, que nosotros nos acerquemos con un corazón
confiado, en esperanza de que Él nos va a otorgar el perdón a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Padre, te pido por las personas que no han recibido al Señor, que los tiempos no están para que nosotros estemos dudando. La vida se nos escapa de nuestras manos día a día. Nuestras enfermedades, los conflictos. Es como estar caminando aquí en el desierto, igual que el pueblo de Israel. Pero los que han creído tienen un Dios tan grande, tan poderoso, tan amoroso, que Él desesperadamente busca a los que tienen que ser añadidos. Padre, qué hermosos son tus principios, Padre, y sabiendo de que todo tiene un propósito, que el Señor Jesucristo lo cumplió en su vida. Entonces estamos en manos seguras en tu Hijo y en las tuyas, Padre. Padre, te pido por todas las personas que se pudieron conectar, dándote la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros. No sé si algunos tienen alguna consulta de lo que hemos conversado.